En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos hoy festejando la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Como ya todos sabemos, privilegio único, exclusivo y personal de Nuestra Señora, que fue concebida sin mancha ninguna. Y eso por el privilegio de ser la Madre de Dios. Privilegio único y exclusivo. Aunque algunos, como San Jeremías o San Juan Bautista, fueron santificados en el vientre materno, borrándole el pecado original antes de nacer, pero no antes de ser concebidos en su persona. Y aquí está todo el meollo de la cuestión, que a veces ni aun los grandes teólogos y los llamados de la escuela tomista no han dilucidado muy bien, aunque otros sí, porque no es lo mismo ser concebido por vía de generación de Adán, que todo tenía descendiente de Adán por vía de generación sexual, para que me entiendan, porque nuestro Señor no vino por generación de Adán, pero no sexual, pero la Virgen María sí. Entonces la ley común, total y absoluta era que todo descendiente biológicamente de Adán tenía que nacer con pecado original, porque en un principio también por Adán, si no hubiera pecado, y aún como lo dice Santo Tomás, si Eva hubiera pecado y Adán no hubiera pecado, no se transmitiría el pecado original, no hubiera habido, porque él era la cabeza. Entonces se transmitiría la gracia por vía de generación biológica, que esta partecita no la tienen muy claro los teólogos, que sí, que no, que sí. Por eso se transmite el pecado y no la gracia, que era la que debía primigeniamente transmitirse por generación natural. Pues bien, entonces había un débito de todo ser humano a que cuando fuera concebido como persona, contrajese por contacto del alma recién creada con Dios, con esa carne humana generada de sus padres, que viene contaminada, contamina el alma. Y el bautismo lo que hace es que nos descontamina el alma, pero no nos descontamina la carne, por eso la triple concupiscencia. Así de claro. El fomes peccat, que lo deja nuestro Señor a propósito para que nos sirva entonces de acicate para la virtud. Y de ahí todo entonces la ascética y la moral. Con respecto al tema de la carne, de la lujuria y toda la sensibilidad y sensualidad que llevamos encima y que hay que refrenar y combatir con la continencia y demás virtudes. Entonces Nuestra Señora tenía un débito como todo descendiente de Adán, pero aquí el privilegio, por ser la Madre de Dios,
desde toda eternidad. Por eso, dicho sea de paso, en la epístola de hoy y en todas las epístolas de la fiesta de la Santísima Virgen María, que están tomados de los libros de la sabiduría y que corresponden a la sabiduría eterna de Dios, el Verbo de Dios, se le aplican a Nuestra Señora. Claro que la mayoría piensa que es de una manera alegórica, espiritual, mística, pero no literal. Y sí se le aplica literalmente, porque ella, al ser desde toda la eternidad predestinada en Cristo, en un mismo decreto de la encarnación, estaba la maternidad. Como las dos caras de una misma moneda, que después el pecado vino a transgredir, pero ese era el plan primigenio y que no se tiene muy claro. Y por eso Dios crea el mundo. Pero nosotros, piadosa y estúpidamente, y la gran mayoría de los teólogos, piensa que Dios creó por amor al hombre. Y cuando uno ve la estupidez humana, ¿cómo Dios puede amar tanta estupidez? La dejo de lado y paso de cuento. Pero ¿por qué ese amor al hombre? Además, un amor de Dios que termine fuera de sí, de su vida íntima, intratrinitaria y de su propio amor, sin más explicación, es absurdo. Porque Dios no ama otra cosa que a sí mismo. Y si ama otra cosa es porque se ama a sí mismo. Entonces el hombre no es el rey de la creación. El rey de la creación es Cristo Rey. Y aquí el problema. Y aquí la soberbia del hombre. Es el hombre, pero el hombre que es Dios, Cristo Rey. Y por eso Dios crea, para que el Verbo se encarne en la naturaleza humana. Y por eso hace todos los hombres, e imbéciles que después devienen. Y se los aguanta por Cristo Rey. Entonces Cristo es el paradigma con su Santísima Madre de toda la creación. Y ahí sí entendemos entonces por qué Dios posibilita en la creación el mal que no viene de Él, pero al ser seres libres son defectibles y pueden fallar y pecar en la consecución de su último fin, que es Dios. Y por eso se abre la compuerta del infierno eterno. Y todo eso Dios lo permite, no por la estupidez del hombre humano, ni por el hombre, ni por Adán, sino por Cristo Rey, el Verbo encarnado. Esa es la razón última. Y si Santo Tomás esto no lo vio claro, pues culpa de él, no es mía. Lo lamento. Aunque haya visto muchas otras cosas. Y le debemos a él la teología católica. Pero esto no lo vio, y bueno, no lo vio, no lo tenía por qué ver todo, pero otros lo vieron. Y fue lo que dice justamente Fray Luis de León de la palabra pimpollo, que ya he hablado de ella y no voy a repetir. Porque sí está en las Escrituras, pero Santo Tomás no lo vio. Bueno, como tantos otros tampoco lo vieron. Pero sí vio
lo que no han visto ni aún los que se dicen tomistas, y que sabían los sabios rabinos judíos de la Inmaculada Concepción, de la que retoma Escoto y la escuela franciscana para erigirse en contra de Santo Tomás, malentendido, que ellos son los defensores de la Inmaculada Concepción. Mentira, porque hasta los judíos y Mahoma también tenía un resabio. El problema no era si era inmaculada o no, era cómo era inmaculada. Y para los rabinos judíos era inmaculada porque antes que Adán pecara, sacó una porción de la carne de Adán y la guardó después del pecado y la transmitió ese pedacito de carne en la generación genética, pero encapsulada, por decirlo así, inmaculada, y llegó al seno de la mamá de Santa Ana, y ahí entonces sale la Virgen María de ese pedacito de carne. Entonces Santa Ana y San Joaquín no serían los padres biológicos de la Virgen, ni descendiente de Adán. Como padre, porque Adán no es papá de Eva, y Eva fue sacada de la carne de Adán. Pero de esto no nos damos ni cuenta. Así va la cosa. Entonces, eso no va. Había una procedencia biológica y paterna, pero el privilegio de que cuando viniera la infusión del alma a esa carne que en Santa Ana, por muy santa, y San Joaquín, que ellos fueran, venía viciada, porque tenían el pecado original y lo transmitían, en el momento de la infusión, esa carne fue, en ese mismo instante, purificada, para que no contaminara al alma y afectara a la persona de la Virgen María, y ese privilegio fuese personal en la persona que se ha constituido y creado. Eso es todo. Pero esto mal explicado o mal entendido lleva a errores como reprocharle a Santo Tomás que negaba la Inmaculada Concepción, y es un error gravísimo, y aquí hay que poner a Santo Tomás en alto, porque fue el único teólogo que vio hasta su tiempo el cómo de la Inmaculada Concepción, del cual se valió la Iglesia después para definir el dogma, y que la Virgen María también se beneficiara de la cruz, pero por una redención preservativa y no como la nuestra liberativa. Yo te preservo de que te caigas, o yo te rescato después de caído. En nuestro caso es después de caído. Ella antes de que se la lleve la corriente y caiga en la catarata del pecado original. Y no es la escuela tomista con Escoto judaizante que toma la teoría de los rabinos, que hasta, como dije, Mahoma consideraba a la Virgen
sin pecado. Porque no nos olvidemos que Mahoma era un berebere judaizado, catequizado por la sinagoga de Arabia o de Beirut o de Bosra o donde quieran, que terminó al fin y al cabo casándose con Radija, que era una hebrea, por si fuera poco. Y por eso se circuncidan, y por eso están en el templo de Salomón. Bueno, en el templo ahí, que no es un lugar musulmán, pero ahora sí, la mezquita de Omar. ¿Por qué están ahí? El Corán no es más que eso. La catequesis que recibió Mahoma de los judíos. Por eso habla de hablar y de lo que habla. Pues bien, entonces, eso es todo. Ese privilegio, y por eso Nuestra Señora dice, mi Salvador, en la Anunciación. ¿Cómo va a decir mi Salvador? ¿De qué la salvó? Si es como dicen los rabinos Odún Escoto o la escuela franciscana. ¿Cómo puede decir el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas? No lo podría decir. Y sin embargo lo dijo y lo dice. Y lo dicen las Escrituras. Cuando el arcángel le dice, y él dice, mi Salvador. ¿La salvó de qué? Por preservación del pecado original, en el que debía incurrir como todos los hijos de Adán. Así de claro y de sencillo. Pero es tal la ignorancia erudita y arabesca, barroca de los teólogos, que de esto escriben y escriben, ni se entienden ellos mismos. Brutos con títulos de distingo. Y así, por ejemplo, un ejemplo, Garigula Gran dice que Santo Tomás tuvo 3 etapas, que primero que sí, que segundo que no, y que después que sí, o al revés. Y el tipo ni se enteró. Pues bien, ¿qué vamos a hacer? Y en la Suma Teológica habla de la preservación, Santo Tomás. Y en su comentario a la Ave María. Pero no vamos a entrar en eso. Pero bien, de todos modos, ahí están los doctores con mucho título de doctor en teología y filosofía y no saben una papa de cómo y por qué, cuándo la Inmaculada Concepción, hay que decirlo. Y se dicen tomistas. Vaya tomistas. Y no hablo de los antitomistas, eso es peor todavía. Entonces Santo Tomás, démosle el honor, que concilia la cruz y la redención de nuestro Señor universal, porque entonces la Virgen no sería redenta por Cristo, negaríamos el dogma de la redención universal de Cristo, con la teoría de Don Escoto. Pero de esto no nos damos cuenta, muy piadosos. Y hay que poner las cosas en su puesto. Y a darle al Santo Tomás ese mérito que ni aun los que se dicen sus discípulos y seguidores le dan. Y le dejan esta mancha al gran Santo Tomás. Pues bien, entonces ese privilegio exclusivo en la persona. ¿Y por qué en la persona?
Porque si lo hace antes de que se infunda el alma, no es de la persona, es de la carne. Y Dios santifica no es la carne, sino la persona de la Virgen, como persona humana, que es muy distinto. Y por eso Santo Tomás hablaba de un después, no de tiempo, sino de origen. Y aquí también hay que distinguir, y por eso desde el sabio distinguir, y el que no sea ni es sabio y menos que estudie teología. Entonces por eso le hablaba de un post, la infusión, porque en cuanto al origen, primero tengo la carne, después viene sobre esa carne la infusión, y después viene la persona. Pero no quiere decir que es de tiempo, es al mismo tiempo. Y por eso es distinguida la concepción pasiva de la activa. Que la activa es la de los padres, cuando aportan sus gametos sexuales. Pero ahí no está todavía la persona. Se está generando biológicamente. Pero con el cuento de los abortistas, que están muy bien, pero yo para combatir el aborto no tengo que decir, para que sea pecado mortal, que está matando a la persona que todavía ni está en una mórula. ¿Qué persona hay? Si no hay ni órganos, por lo menos que haya un cerebro y un corazón. Y eso se forma, ¿qué? En el primer instante que se juntan los gametos sexuales, o pasa un tiempo. Bueno, sobre ese tiempo que pasaba era la discusión que Santo Tomás tomó la teoría de Aristóteles, 40, 30 días, para la mujer 60, porque son más bruticas, perdón, no quise decir eso, y a los hombres más inteligentes tampoco quise decir eso, 40 días, pero así lo decían. Y en eso sí se pudo equivocar, porque nadie puede saber si es 30, 40 o 60 días. Pero lo que sí, pero es una cuestión biológica, no teológica. Lo que sí es cierto que no es en el primer instante, porque biológicamente, ¿qué hay? Y la forma sustancial, como es el alma, es la forma de una materia organizada, orgánica. Mínimamente, pero que tiene que estar constituida. Si ni aún el fuego quema la madera, que es la materia apropiada, una de ellas, si está verde, ahora menos la piedra, que no es materia de incandescencia. Bueno, hasta donde se sabe, porque ahora... Entonces tiene que haber una adecuación de la materia para que la forma se impregne. Y en este caso, del alma. Y no es una creación como la de Adán sobre algo inorgánico como el barro.
Esa es la diferencia entre la creación de Adán y la nuestra. Somos creados, pero también biológicamente aportando todo el archivo genético. Y que cuando está fallo, salen los monstruos que salen, o los deficientes que salen, o los atriofados que salen. Así de claro. Entonces, de ahí el privilegio exclusivo de Nuestra Señora por ser la Madre de Dios. Porque ella tenía que hacer de su carne la carne de Cristo. Y no podía ser en ningún momento esa carne de la persona de la Virgen María, no la biológica que venía de su mamá y de su papá, sino la de ella ya, en ningún momento mancillada por el lastre del pecado original. Porque de ahí va a salir 100% la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Verbo se hiciera carne. Es muy lamentable que esto no se tenga claro, ni aún hoy en las academias o universidades del catolicismo. Y no es que yo me las dé, pero es que son imbéciles. Y claro, un tuerto, aunque sea un enano, ve mucho más que un gigante ciego. Que es lo que le pasa a estos académicos letrados que no saben dónde están parados. Entonces no le pidamos a los científicos que fantasean, si los tenemos en la iglesia, peor, que son teólogos y filósofos que descomponen los dogmas de fe o no saben lo que dicen y siguen pontificando como si fuera palabra de Dios, sin cultura ni doctrina. Así de claro. Entonces lamento que sea casi el único como sacerdote que hoy así lo diga, porque conozco a mis hermanos en el sacerdocio. Entonces, que estas cosas nos ayuden a comprender la grandeza de la Virgen María, que está relacionada desde toda eternidad en la encarnación del Verbo, que hubiera tenido lugar aun si el pecado no hubiera existido, porque esa era la finalidad última, crear todo esto y esta tierra en particular, para que el Verbo se encarnara en las entrañas puras y virginales de la Santísima Virgen María. Y por eso Santo Tomás fue gratificado cuando le dice: Tomás, has escrito bien de mí, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué pidió Santo Tomás? Solo tú, Señor. No pidió ser más humilde, no pidió ser ni más ni menos santo, ni más sabio. Tú. Porque es eso, la beatitud eterna. Gozar
de la presencia inefable, de la felicidad de estar con Dios. Así de sencillo. Pues bien, que estas cosas nos ayuden para que podamos así bien sopesar lo excelso de la Virgen María, que aún siendo criatura llegó a codiarse con Dios al punto de ser la madre del Verbo encarnado. Y no hay mayor título en esta tierra, de la cual hoy la mujer moderna hace abstracción total. Cualquier cosa menos casarse para ser madre, y si son madre ya es por accidente o por apuro. Cuando eso es lo que dignifica a la mujer. Y toda otra literatura la degrada, la envilece y la emputece. Perdónenme. Y la mujer que no tenga, desde que nace inculcado, ese sentimiento y principio, pobre de ella. Por eso vemos tantas loquitas anoréxicas, por rebeldes sin causa, que algunas se redimen cuando son madres, como le pasó, y aquí me alargo por una pequeña, a una que era la amante del que fue presidente gran de Estados Unidos y estaba en París metida en la logia masónica satanista. Y ella era la sacerdotisa principal, porque Satanás obraba a través de ella, hasta que quedó preñada. Y los masones le dijeron, bueno, bien, aquí tu fruto lo vamos a hacer en orgía de misa negra. Y ahí ella empezó a no estar de acuerdo de que ese fruto fuera sacrificado en una misa negra. Y se fue separando, sin separarse del todo, pero ya empezó a perder los poderes diabólicos que tenía. Hasta que al fin y al cabo decidió escapar, y pudo escapar milagrosamente, porque si la cogían la mataban. Y parió a su hijo. Y sabemos esta historia porque ella misma lo cuenta. Es un libro del siglo XIX. Entonces esa mujer, que fue un diablo por la maternidad, se santificó, se salvó, incluso de su alma casi vendida al demonio. Y es lamentable que hoy la mujer haya perdido eso, porque el hombre no es el que pare, es el que hará parir, pero eso es muy distinto. Y la mujer de hoy ni importancia ninguna le da. ¡Qué desastre! Entonces lo digo para que reflexionemos, hombres y mujeres, y veamos cómo en la maternidad está la santidad de la mujer, que ya lo dicen las Escrituras. Eso no quiere decir que no haya monjitas vírgenes, sí, pero no bigotudas, ni estúpidas, ni imbéciles, porque de las 10 hay 5 y 5, ojo. Pero eso ya es algo más particular. Lo común es lo otro. Lo particular, pues bueno, ya es vocación de cada uno según la voluntad libérrima de Papá Dios.
Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos enriquezcan el alma y podamos así contemplar mejor, en la medida de lo posible, los misterios divinos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.